Buenos días, continuamos con el podcast Amadas por Cristo en nuestra serie Mujeres de la Biblia. Somos Jimena y su servidora Cristina Muñoz, de la femenil Ana de la Iglesia Gilgal. La historia de la mujer que veremos hoy se encuentra en el hermoso libro de Ruth y una de sus protagonistas es Ruth y la otra de la que hablaremos el día de hoy es Noemí. En el libro de Ruth encontramos un relato de conversión, valor, determinación, lealtad y fidelidad. La compasión y el amor que compartieron Noemí y su nuera Ruth nos lleva a una profunda reflexión y a evaluar la forma y el trato que damos a aquellos con quienes nos relacionamos, tanto dentro como fuera de nuestras familias, y principalmente nuestra relación con Dios. Leemos en la Biblia lo siguiente. En Ruth 1:2, Jimena, por favor. Dice, el nombre de aquel varón era Elimelech. Ruth 1:2. Ok. Aconteció en los días que gobernaban los jueces que hubo hambre en la tierra, y un varón de Belén de Judá fue a morar en los campos de Moab, él y su mujer y 2 hijos suyos. El nombre de aquel varón era Elimelech y el de su mujer Noemí, y los nombres de sus hijos eran Malón y Kelión, efrateos de Belén de Judá. Llegaron pues a los campos de Moab y se quedaron allí. Ok. Leemos que en la tierra de Judá en este tiempo había hambre. Y es importante resaltar este hecho, ya que en la época de los jueces, el pueblo de Israel, cuando muere Josué, quien los había introducido en la tierra prometida, nos dice en el libro de Jueces que se olvidaron de Dios. En Jueces 2, 8, 14, si quieres yo lo leo. Dice, pero murió Josué, hijo de Nun, siervo de Jehová, siendo de 110 años, y lo sepultaron en su heredad en Timnat Será, en el monte de Efraín, al norte de Gaás. Y toda aquella generación también se reunió con sus padres, y se levantó otra generación que no conocía a Jehová, ni la obra que él había hecho por Israel. Después, los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová y sirvieron a los Baales. Dejaron a Jehová, el Dios de sus padres, que los había sacado de la tierra de Egipto, y se fueron tras otros dioses, los dioses de los pueblos que estaban a sus alrededores, a los cuales adoraron. Provocaron a ira a Jehová, y dejaron a Jehová, y adoraron a Baal y a Astarot. Y se encendió contra Israel el furor de Jehová, el cual los entregó en manos de robadores que los despojaron y los vendió en mano de sus enemigos de alrededor. Y no pudieron ya hacer frente a sus enemigos. Bien, nuestra historia inicia diciendo, Jimena, que en el tiempo que gobernaban los jueces, y es importante resaltar este hecho, porque lo dice aquí en el libro de Ruth, cuál es su introducción, en ese tiempo que gobernaban los jueces, es importante conocer que ese tiempo, en el pueblo de Israel, cuando muere Josué, la siguiente generación, los descendientes de ellos, se olvidaron de Dios y que los había sacado de Egipto y de la esclavitud. Sucedía entonces que Dios los entregaba a sus enemigos como una forma de juicio y disciplina por haberse rebelado contra Él. Ellos clamaban a Él. Dios les enviaba salvación por medio de un caudillo o un juez, como también se nombra el libro de Jueces, y después de un tiempo se volvían a olvidar de Dios. Y la historia se repetía una y otra vez, y es en este tiempo que vivieron las protagonistas de nuestra historia. Es importante también resaltar que 2 de los libros de la Biblia llevan nombre de mujeres. El uno es Ruth, que estamos estudiando, y el otro es Esther. Por lo pronto estamos en este libro de Ruth. La historia de Noemí está profundamente ligada a la de Ruth. No puede haber la una sin la otra. Pero hoy hablaremos de Noemí. Y todo comienza cuando su esposo, Elimelech, cuyo nombre paradójicamente significaba Dios es mi rey. Hablando de un rey, estamos hablando de alguien que gobernaba. Entonces, él decía, su nombre indicaba que a él lo gobernaba Dios o que él se dejaba gobernar por Dios. Sin embargo, decide emigrar a los campos de Moab al haber hambre en la tierra de Judá. ¿Por qué decimos esto? Dice, porque lo que leemos en esta narración, sabemos que Elimelech decidió. Dice, no encontramos en ningún relato, en este relato, que Dios diga
como le dijo a Abraham en su tiempo, que se saliera de la tierra de su parentela y se fuera a la tierra que le iba a mostrar. Aquí no dice nada de eso, dice Elimelech decidió y salió de Belén sin que consultara a Dios o sin que hubiera, no nos dice aquí que Dios le dijo que se fuera a buscar provisión a otro lado. Y se fue a tierra de Moab cuando vio la escasez de Judá. Leemos en el libro de los jueces lo siguiente, en Jueces 21-25, dice: En estos días no había rey en Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía. Bien, no es para criticar a Elimelech, pero creo que nosotras y en este tiempo, como ya dijimos antes de ese tiempo, fue un ciclo constante de abandono de Dios, idolatría, juicio, rebeldía, oposición contra Dios. Dios los salvaba por medio de un libertador y la historia se repetía una y otra vez. El libro de Jueces termina diciendo: y cada uno hacía lo que bien le parecía. Así estaban las cosas en ese tiempo y no es muy diferente a los tiempos que vivimos hoy en día. Y en las personas, incluidas personas que nos decimos cristianos, y hacemos las cosas conforme nos parecen, sin consultar a Dios y sin tomar en cuenta lo que nos dice su palabra. Bien, ya colocamos la historia en el contexto que nos narra la Biblia. Ahora volvemos con Noemí. El nombre de Noemí, cuyo significa amable, gentil, dulce o dulzura, amabilidad, placentera. Cualidades que encontramos en su carácter. Noemí debió tener estas cualidades para ser conocida por ese nombre. Recordemos que en la Biblia los nombres están ligados al carácter de la persona de la cual nos está hablando la Biblia. Entonces entendemos que ella era una persona afable, amable, de muy fácil trato, generosa, etc. Entonces la historia continúa. ¿Nos puedes leer Ruth 1 del 3 al 5? Dice: Y murió Elimelech, marido de Noemí, y quedó ella con sus 2 hijos, los cuales tomaron para sí mujeres moabitas. El nombre de una era Orfa y el nombre de la otra Ruth, y habitaron allí unos 10 años. Y murieron también los 2, Malón y Kelión, quedando así la mujer desamparada de sus 2 hijos y de su marido. Bien, ahora vemos que la vida de Noemí da un vuelco y se pone pies arriba. Y se llena de dolor al sufrir una tragedia tras otra. Primero pierde a su marido y después de un tiempo a sus 2 hijos, y ella vivía en una tierra extraña, lejos de su familia, lejos de sus amigos. Ella junto con sus nueras estaba desamparada. La vida de una viuda en estos tiempos, actualmente también es difícil, ¿verdad? Sacar adelante una familia, pero estamos hablando en los tiempos que nos dice la Biblia. Era muy difícil para una viuda, pues no había forma fácil de ganarse la vida y al quedar sin la protección, primeramente del esposo, y ya que en ausencia de él los hijos podían hacerse cargo de, pues también se quedó sin ambos hijos, al morir ellos también. Noemí queda totalmente desolada, triste, sin protección, y es en ese momento que ella toma una decisión. Y esto nos da una característica más de su carácter. Estaba tirada, estaban las cosas muy mal, pero ella toma una decisión, la más importante que ella haya tomado en su vida. Y esto nos dice a nosotros también que la decisión más importante que podemos tomar en nuestra vida es lo que ella hizo. Anteriormente, Elimelech, su esposo, decidió salir de Belén, cuyo nombre significaba casa de pan, y él buscó la provisión que faltaba en su tierra sin consultar a Dios o esperar que Dios actuara en su favor, e ir a buscar provisión en otra tierra, en tierra ajena, en tierra de enemigos de Dios. Ahora leemos que Noemí decide regresar a su tierra porque escuchó que Dios había visitado a su pueblo para darles pan. Y esto lo leemos en Ruth 1:6. Entonces se levantó con sus nueras y regresó de los campos de Moab, porque oyó en el campo de Moab que Jehová había visitado a su pueblo para darles pan.
Dios siempre tiene la iniciativa y nos hace llegar su mensaje aún en en la situación más lejana, si estamos físicamente en un lugar lejano o también en una posición espiritual que estemos muy lejos de Él. Dios nos envía un mensaje. Tiene la iniciativa y nos hace llegar su mensaje aún al más recóndito lugar, ya sea en nuestra mente, que estemos tan alejados de Dios, que no escuchemos. Él se hace llegar y escuchar. Ahora, Noemí toma la decisión, la mejor decisión que haya hecho en su vida, como lo dijimos antes. Número 1. Levantarse del lugar en donde estaba. Esto es importante que lo analicemos porque después vamos a entender el por qué. Levantarse del lugar en donde estaba y regresar a su tierra de origen, al lugar de provisión, a Belén, a la casa de pan. Recordemos que la palabra de Dios nos dice en Mateo 4:3-4, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Ciertamente Noemí y sus nueras se quedaron sin la protección y sin la provisión económica, pero también aquí vemos un punto muy importante, la situación espiritual de estas mujeres. Sin la provisión de sus esposos, Elimelech como jefe de familia, no estaba. Sin embargo, la mayor necesidad de cada persona es de índole espiritual, y esto lo vemos en el relato que continúa en la vida de Noemí. Leemos en Ruth 1 del 7 al 14. Antes de que lo leas, te voy a hacer una pregunta. ¿Alguna vez tú has sentido amargura? Claro, yo también, en momentos difíciles y lo que vamos a ver. Aquí me encanta algo muy bueno de ella. Continúas, por favor, en Ruth 1, 7 a 14, por favor. Dice, salió pues del lugar donde había estado y con ella sus 2 nueras y comenzaron a caminar para volverse a la tierra de Judá. Y Noemí dijo a sus 2 nueras, andad, volveos cada uno a la casa de su madre. Jehová haga con ustedes misericordia como la habéis hecho con los muertos y conmigo. Os conceda Jehová que halléis descanso, cada una en casa de su marido. Luego las besó, y ellas alzaron su voz y lloraron. Y le dijeron, ciertamente nosotras iremos contigo a tu pueblo. Y Noemí respondió, volveos, hijas mías, ¿para qué habéis de ir conmigo? ¿Tengo yo más hijos en el vientre que puedan ser vuestros maridos? Volveos, hijas mías, e idos, porque yo ya soy vieja, para tener marido. Y aunque dijese, esperanza tengo, y esta noche estuviese con marido, y aún diese a luz hijos, ¿habíais vosotras de esperaros hasta que fuesen grandes? ¿Habíais de quedaros sin casar por amor a ellos? No, hijas mías, ¿qué mayor amargura tengo yo que vosotras? Pues la mano de Jehová ha salido contra mí. Y ellas alzaron otra vez su voz y lloraron, y Orfa besó a su suegra, mas Ruth se quedó con ella. Muy bien. Leemos aquí algo bien interesante con Noemí. Al sufrir una tragedia tras otra, Noemí se vio afectada mental, emocional y espiritualmente. Su carácter, según ella misma lo dice, algo que me encanta de ella es que es una mujer íntegra y reconoce su estado mental o emocional o no tiene reparo en hablar de ello. Y muchas veces nosotros como cristianos tratamos de manejar una careta para esconder nuestros más tristes o desagradables sentimientos. Ella no. Según ella misma lo dice, dado que ella no oculta su aflicción y sin embargo ahora vemos un cambio drástico en su carácter, amargura. Por eso te preguntaba que si alguna vez hacen, yo sí. Y Dios trabajó conmigo con esa amargura cuando yo la confronté, porque no había cosa que me hiciera feliz, podía tener todo y sin embargo había amargura. Y también yo conviví con una persona que no trató con su amargura porque no trató con Dios en este sentido y lo que hizo en su vida fue horrible. Gracias a Dios yo puedo decir que Él me ha liberado de esto. En Hebreos 12:15 nos dice, mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. La amargura es letal. En Efesios 4:31 nos dice, quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia.
El cambio que afectó a Noemí es el mismo que nos puede afectar. La amargura tiene sus pasos y además nos afecta en nuestro espíritu. Hay una profunda desesperanza, leemos en Noemí también, una profunda desesperanza, y eso trae una serie de situaciones en las cuales no encontramos paz, no encontramos solución. Pues como cada uno de nosotros, al igual que Noemí, tratamos de solucionar las cosas con nuestros recursos. Igual que Elimelec, sin esperar que Dios actuara en sus circunstancias o en las nuestras o en nuestros problemas, tomamos decisiones sin consultar a Dios o alejándonos del lugar que Él nos indica que Él actuará. En Job 7:11 nos dice: por tanto, no refrenaré mi boca, hablaré en la angustia de mi espíritu, me quejaré en la amargura de mi alma. El mejor lugar para tratar con la amargura es con Dios. Bien, es indiscutible y algo también muy hermoso que vemos en Noemí, que a pesar de esa amargura, que luego vamos a ver por qué es tan letal la amargura, es indiscutible que a pesar de su evidente cambio de actitud de amargura, dolor y desesperanza, Noemí amaba a sus nueras y se preocupaba mucho por el futuro de ellas, al aconsejarles que volvieran a casa de sus padres y buscaran otro marido para solucionar su situación, pues ella era muy vieja para proveerles remedio a la situación de ellas, de su viudez, protección. Lo que vemos es que en medio de su tristeza, lo cual nos puede suceder a nosotros, ella solo veía sus limitaciones. Era vieja y ya no tenía más hijos. Y así actuamos nosotras. En 1 Samuel 36 dice: y David se angustió mucho porque el pueblo hablaba de apedrearlo, pues todo el pueblo estaba en amargura de alma, cada uno por sus hijos y por sus hijas. Mas David se fortaleció en Jehová su Dios. He aquí la respuesta. Para toda amargura, para todo problema que tengamos, la respuesta es, y siempre ha sido, volvernos a Dios. Noemí reconoce que la soberanía de Dios y atribuyó todos sus sufrimientos a la voluntad de Él. ¿De qué manera? Lo estaba culpando de su desventura, sin ver que lo que ella vivía en ese momento era también resultado de la decisión de su esposo. Y aquí hay algo bien importante que como esposas, como hijos, en el lugar en el que estemos es orar e interceder por aquellos que están en autoridad, nuestros padres, nuestros esposos, nuestros jefes o por cualquier persona que necesite tomar decisiones, inclusive para tomar nuestras decisiones. Bien. Ella no veía que en ese momento lo que ella vivía era el resultado de las decisiones de su esposa y de ella misma al permanecer tanto tiempo en el lugar donde estaban, lejos de la voluntad de Dios. Después de la muerte de Elimelec, además su mirada, al igual que la de cualquiera de nosotros, solo se estaba enfocando en sus circunstancias, tanto las pasadas como las presentes, y estaba dedicando toda su energía y atención, y esto es para nosotras también, en la situación en la que se estaba viviendo. Y se pierde tiempo valioso lamiendo nuestras heridas en una actitud de queja continua. Y esto condujo a Noemí, al igual que nos puede conducir a nosotros, a la pérdida de la esperanza. En Job 10:1-2 dice: está mi alma hastiada de mi vida. Daré rienda suelta a mi queja, hablaré con amargura de mi alma, diré a Dios: no me condenes, hazme entender por qué contiendes conmigo. Fiel es Dios que nos permite acercarnos confiadamente para hablar de todo tema con Él. A Él no les podemos esconder nada de lo que pensamos porque Él lo conoce. Él escucha nuestros pensamientos, así lo digo yo, estás escuchando lo que estoy pensando y no es muy grato para Él. En sentido figurado, hablemos de la amargura. La amargura se refiere a un estado mental o emocional que corroe o carcome, es como el óxido, se va oxidando aquello y así se va entrando pensamientos putrefactos a nuestra mente. La amargura puede afectar a alguien que experimenta una profunda tristeza, pérdida o injusticia o cualquier cosa que actúa sobre la mente y el alma.
La amargura es ese estado mental que se aferra a esos sentimientos. Por eso cuando pasamos y estamos continuamente pensando, viene el resentimiento y la amargura, y es un camino que se sigue. La amargura se aferra a esos sentimientos y o recuerdos y nubla nuestro juicio. El principal peligro de sucumbir a la amargura y permitir que gobierne en nuestros corazones es que el espíritu de la persona se niega a la reconciliación, primeramente con Dios, porque estamos bien sumidos en lo nuestro, a un cambio, a dirigir nuestras energías y cambiar nuestra actitud, enfocar nuestras energías en otra dirección. Luego la amargura produce enojo y luego ira. Y es en este punto que la ira provoca molestias que conducen a la discusión. Yo no sé si conozcas a algunas personas que se enferman. La amargura termina por herir o lastimar a otros. La persona que está en un estado, digamos, avanzado de amargura, a menudo es resentida, hablamos, cínica, cruel, indiferente, implacable y desagradable para poder estar con ella. Yo creo que todos conocemos ese tipo de personas que son muy tóxicas, al punto que nos intoxican y terminamos a veces así sin tener ninguna situación contra ellos. Pues cualquier expresión de estas características no es agradable a Dios, va en contra de su voluntad, pues son características de la carne y no de su espíritu, y Dios no quiere esto para nosotras. Además, también se ve afectada nuestra salud física, y esto lo vemos en Ruth 1, 19 y 20, por favor. Anduvieron pues ellas dos hasta que llegaron a Belén, y aconteció que habiendo entrado en Belén, toda la ciudad se conmovió por causa de ellas, y decían, ¿no es esta Noemí? Y ella les respondía, no me llames Noemí, sino llamadme Mara, porque en gran amargura me ha puesto el Todopoderoso. Bien, en el caso de Noemí, hablando de cómo enferma la amargura, apenas si fue ella reconocida por las personas que la veían. Y ella continuaba culpando a Dios, pues no podía ver que el Todopoderoso todavía tenía muchas cosas para sorprenderla. Vemos aquí en el relato que ella dice, no me llame Noemí, cuyo significado es placentera, amable, dulce, y dice, llamadme Mara. Y a mí este nombre, cuando yo iba a tener a mi primera hija, me gustaba mucho el nombre de Mara, hasta que leí en la Biblia lo que significaba, dije, no, nunca más. A pesar de eso, un nombre bonito, su significado no es bueno, es amargura. Decíamos que Dios todavía tenía muchas cosas para sorprenderla. Esto es también para nosotras. Todavía tenía Noemí, al igual que nosotras, muchas cosas que aprender del Todopoderoso. Dios mismo habría de enseñarle, y a nosotras también, por medio de la vida de Noemí. En Gálatas 3:4 dice, tan necios sois que habiendo comenzado por el Espíritu, ¿y ahora vais a acabar por la carne? Tantas cosas habéis padecido en vano, si es que realmente fue en vano. Sin embargo, dijimos que ella había iniciado un viaje. Número 1, ella se levantó del lugar donde estaba. Tomó una decisión. Se levantó y se dirigió. Caminó. Luego llegó al lugar de provisión. Llegó a su tierra, a Judá. Al lugar de bendición, al lugar de protección, ahí donde Dios actuaría en su favor y en el de su fiel compañera Ruth la Moabita. Jeremías 29, 11 y 12 nos dice, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para darlos el fin que esperáis. Entonces me invocaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. En la versión internacional, la nueva versión internacional dice, porque yo sé los planes que tengo para ustedes, afirma el Señor, planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza. Entonces ustedes me invocarán y vendrán a suplicarme, y yo los escucharé. Y bien, hasta aquí nos quedamos en este capítulo, y gracias a Dios, que bendiga tu vida, hermana, amiga, como la ha hecho con nosotros.